Le doy la bienvenida a Enrique Zimmerman. Enrique, tú tienes un bio tan largo que no lo voy a leer todo porque quemamos todo el tiempo de la ponencia. Nada más decir que eres nacido en Portugal y Enrique tiene un BA en Ciencias Políticas y Sociología y un MA en Ciencias Sociales de la Universidad de Tel Aviv. Es un portavoz de muy alto nivel y muy conocido en el mundo de habla hispana, conocido por el Estado de Israel y con un gran conocimiento del conflicto árabe-israelí, específicamente de la organización Hamas. Enrique Blioter Akdamot, Toda Rabba Shata Itanu, bienvenido a Pama Shelcha. Gracias, Ari. Gracias, Judith y Dani. Es un placer veros aquí y me hace mucha ilusión también verte de nuevo aquí a Shai Maor, mi querido amigo, y que podamos hacer este acto todos juntos. Queridos amigos, es un placer que hayan venido esta mañana aquí. Yo creo que estamos viviendo momentos muy particulares, momentos que no son fáciles en Israel. No esperábamos que íbamos a estar en esta situación, en este momento después de haber vencido, de ser el primer país del mundo que logra de alguna forma superar este año tremendo de coronavirus. No esperábamos que vendría esta guerra, pero quiero empezar, antes de profundizar más, por darles algunas píldoras de lo que está ocurriendo mientras nosotros estamos hablando, porque las cosas se están desarrollando muy rápido en muchos frentes. Por un lado, Egipto lleva ya varios días intentando mediar una tregua. De hecho, estamos viendo, decía Dani antes, que yo estoy involucrado con el mundo árabe ya hace una década, trabajando con ellos. Hoy presido la Cámara de Comercio Israel, países del Golfo. Ellos me llaman cada día, me refiero a los líderes de Emiratos, de Bahrein, de Jordania, de Egipto, están muy preocupados, pero sin embargo no hay críticas, diría yo, como se podría pensar que podría ocurrir, como en el pasado, contra Israel por esta guerra contra Hamas. Yo creo que en Abu Dhabi y en el Cairo y en Amán y desde luego en Riad también, en Arabia Saudita, entienden que fue Hamas quien realmente abrió este nuevo conflicto y esta cuarta guerra entre Israel y Hamas, disparando contra Jerusalén el día 10 de mayo. Ese disparo, ese lanzamiento, esas sirenas en Jerusalén, ese día sin precedentes. Realmente todo lo que está pasando en el país, en Jerusalén no se vive, realmente ellos no conocen, pero fue allí que todo empezó y yo creo que ellos lograron una imagen que provocó mucho daño a nivel de las relaciones públicas de Israel, que fue la evacuación de la Knesset, del Parlamento israelí. El ver diputados israelíes corriendo hacia los refugios a raíz de estos misiles disparados sobre Bet Nakufa y sobre Kiryat Anavim en Jerusalén, eso provocó, yo diría, obligó a Israel a reaccionar con mucha fuerza. Es cierto que Egipto es el único país árabe que tiene realmente, quizás con Arabia Saudí, una cierta influencia sobre Hamas y están intentando convencerles a empezar una especie de tregua a partir de las 6 de la mañana de mañana, jueves. Pero mientras estamos hablando, hace minutos, se abre un nuevo frente, por la segunda vez ya, de esta vez sirenas en el norte del país, en toda la zona de Haifa, en las Krayot y en Akko, donde caen 4 cohetes, son disparados desde el Líbano, probablemente por alguna organización palestina que quiso unirse a la fiesta. Hezbollah no creo que se atrevería en este momento porque la reacción de Israel podría ser tremenda para ellos, pero sí que hay grupos palestinos que se están intentando unir a Hamas desde el norte y diversificar los esfuerzos israelíes, abrir la guerra en 2 frentes. Por suerte, la cúpula de hierro, ese instrumento extraordinario, misil antimisil, que no hay ningún país del mundo que lo tenga, aparte de Israel, sigue teniendo un 90% de éxito y sigue parando gran parte de los misiles. No quiero ni pensar. Yo pensaba otro día cuando fue el primer ataque de en Tel Aviv, y yo me encontraba en el refugio en mi casa, estaba solo en ese momento, y escuchaba cientos de explosiones, no exagero,
cientos de explosiones, una detrás de la otra. Y me preguntaba, ¿qué ocurriría si no tuviésemos la Kippat Barzel, la cúpula de hierro? Habría cientos de muertos probablemente a raíz de esto. En ese caso no hubo ni un muerto. Sin embargo, Yael, mi mujer, estaba en Ramat Gan cuando cayó un misil en el centro de la ciudad y mató a una persona. Logró evitar ese 10% de Kippat Barzel, de la cúpula de hierro, y mató a una persona y ella estaba a 50 metros de distancia. No le ocurrió absolutamente nada. Pero no es un juego, es una situación muy, muy seria la que estamos viviendo y vamos a ver si realmente abren o no un segundo frente en el Líbano, esperemos que no. Luego, Hamás, según me dijo un general con el que hablé esta mañana aquí en Israel, está intentando llevar a cabo ahora, en las próximas horas, un ataque, atentado, exhibición, algo grande, algo que provoque muchas víctimas para de alguna forma ser el último disparo de Hamás en esta guerra antes de la tregua que puede ocurrir en 24, en 48 horas, puede que antes, porque hoy por cuarta vez el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que hasta ahora dio luz verde a Israel y dijo que Israel tenía derecho a la autodefensa, a defenderse ante los ataques de 3.500 misiles disparados por Hamás y por la Yihad Islámica en 10 días, 3.500 quizás más en este momento, porque eran 3.500 anoche. Entonces yo creo que ya son 3.600, 3.650. Biden le dijo a Netanyahu hoy en su cuarta conversación, le dijo que él espera que la calma vuelva hoy mismo, que no lo postergue. Netanyahu le dijo que eso va a ocurrir en los próximos días, hablando, intentando ganar 24, 48 horas para intentar continuar atacando y destruyendo la infraestructura militar de Hamás con artillería, con aviones, a veces incluso con barcos disparados que están en el mar Mediterráneo y lanzan todo tipo de ataques sobre objetivos de Hamás en Gaza. Hay un edificio más donde se encontraba un laboratorio de Hamás que fue destruido hace pocas horas y sigue habiendo 7.000 reservistas en la frontera de Gaza, a pesar de que parece muy improbable, mientras pasan las horas, que pueda haber un ataque israelí terrestre contra Gaza. En cualquier caso, vimos en Ashdod hace minutos un misil que logró evitar la cúpula de hierro y provocó daños en una casa. Hasta ahora, Kippat Barzel nos está dando un 90% de éxito, pero sin duda yo creo que jamás en esta guerra se está atreviendo más que en el pasado, entre otras cosas porque el dinero que llegó de Qatar, los 30 millones de dólares que Israel le permitió recibir al mes, fueron sobre todo para objetivos militares y para la industria de misiles y de cohetes que jamás desarrolló, mejoró con know-how iraní, pero de producción propia dentro de Gaza. En cualquier caso, fue así que ellos se atrevieron por la primera vez a atacar una plataforma de gas en el mar Mediterráneo, fallaron. Atacaron Ben Gurión, el aeropuerto internacional de Ben Gurión, intentando incendiar un avión, lo que sería una foto de la victoria, porque permitiría aislar a Israel y que otros tuviesen miedo de venir a Israel viendo un avión ardiendo en el aeropuerto. No lo lograron. Los aviones fueron desviados en muchos casos o para Chipre o para el aeropuerto Ilan Ramon, el nuevo aeropuerto internacional que está cerca de Eilat. Allí hubo también disparos contra el aeropuerto Ilan Ramon. Finalmente no consiguieron, bajo ningún concepto, llegar a dar en lleno en el aeropuerto ni evitar el tráfico aéreo, que se ha reducido de forma drástica, pero sigue existiendo. Hay aún vuelos, sobre todo para el Golfo Pérsico, para Dubái y para Abu Dhabi continúan los vuelos regulares y hay algún que otro vuelo también para Europa. Les quiero recordar una frase de Golda Meir que decía que cuando los árabes abandonen las armas, no habrá más guerra. Pero cuando Israel abandone las armas, no habrá más Israel.
Para entender lo que está ocurriendo ahora hay que dar un paso atrás y ir 20 años atrás al 2001, 2000, 2001 y buscar el trasfondo de lo que vive la población de Israel, cientos de miles de personas, cerca de 1 millón de personas que viven en lo que se llama el Otef Aza, o sea, la frontera de Gaza, donde hay kibutzim con muchos latinoamericanos, el kibutz de los brasileros, Bror Heil, kibutz de argentinos, de uruguayos, de mexicanos, conozco también mexicanos allí. Realmente en Otef Gaza, en la frontera, cerquita a la franja de Gaza, hay muchísimos israelíes, latinoamericanos. Les quiero contar que cuando yo estoy un poco triste o deprimido por lo que ocurre en Israel, voy allí a visitar amigos y salgo siempre reforzado. Es la gente con el espíritu más pionero, más optimista, a pesar de que viven en los últimos 20 años cerca de 24.000 cohetes disparados sobre esa región. Y mientras nosotros aquí en Tel Aviv tenemos entre 45 y 90 segundos, depende dónde, para buscar un refugio, cuando ocurren situaciones así muy raramente, ellos que lo viven casi a diario tienen 15 segundos para hacerlo. Es verdad que en un principio estos Qassam que eran disparados desde Gaza eran bastante primitivos, no como ahora, que ya son bastante más sofisticados, pero fueron lo suficientes como para sembrar el miedo entre la población de Sderot, la ciudad de Sderot, la más castigada históricamente, la ciudad de la que vino el ministro Amir Peretz, que fue ministro de Defensa y fue quien aprobó la construcción de la cúpula de hierro, que hoy en día es un seguro de vida para Israel. Pero allí, en la frontera de Gaza, hay toda una generación de chicos que ahora ya son adultos, muchos de ellos. Muchos de ellos ya están haciendo el servicio militar o ya lo concluyeron. Una generación de chicos que están heridos en sus almas, que son de alguna forma postraumáticos. Me cuentan que hay adultos de 20 y pico de años que aún se orinan en las camas y que reciben tratamientos por esto y que tienen problemas y que van a los centros, lo que se llaman los centros de Hosen, de resiliencia, los únicos en el mundo en realidad, donde los psiquiatras, los psicólogos intentan impedir el colapso de estas comunidades, el que las personas tiren la toalla y digan, no puedo más, me quiero marchar. En realidad hay una familia de Eina Shlosha, una familia argentina, que vivió toda esta situación en los últimos 15, 20 años y que se fueron de vacaciones antes del corona a Miami. Finalmente se fueron en verano de vacaciones. Se instalaron en un hotel en Miami y de repente los padres ven que los niños de 8, 10 y 12 años bajan a la recepción y van a preguntar algo. Y cuando quieren enterarse qué están diciendo en inglés al recepcionista, la pregunta que hicieron los niños del kibutz Eina Shlosha en la frontera de Gaza fue, ¿dónde está el refugio aquí en el hotel en Miami? O sea, hay toda una generación de niños de Sderot, de niños de los kibutzim, que viven sin alejarse de sus refugios, que cuando juegan y juegan al fútbol, que es muy popular en estas zonas como todos los latinoamericanos, juegan al fútbol, lo hacen cerca de sus casas porque saben que al lado de sus casas, porque saben que en 15 segundos tendrán que correr hacia el refugio. Los expertos inventaron un término que es ongoing trauma, trauma continuo para esta gente que hoy en día son ya adultos. Y hay un punto más que en conferencias me preguntan muchas veces. ¿Qué es lo que tenemos que contar aquí, en México, en otro país de los que me puedan estar escuchando ahora? ¿Qué tenemos que explicar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los medios de comunicación? Yo creo que lo más importante que hay que explicar ante todo es algo que muchos de ellos ya se olvidaron. Y es que en el 2005, Israel, Ariel Sharon, el primer ministro, el gran halcón, decidió y ordenó la retirada de la franja de Gaza de 20 asentamientos
de cerca de 9.000 colonos, y no solo eso, desmanteló todas las bases militares que había dentro de la Franja de Gaza. Es verdad que eso colocó a Israel al borde de una guerra, civil, una guerra interna entre los naranja, los que apoyaban los colonos que querían permanecer en Gaza y no irse, y los que creían que era necesario dar ese paso y no quedarse con colonias judías en medio de 2 millones de palestinos hostiles. El hecho es que Israel hoy en día no ocupa ni 1 centímetro de territorio de Gaza. Y eso es un punto esencial. Cuando Israel es atacada por Hamás, hay que entender 2 cosas, y lo vamos a ver muy bien después. Que Hamás es un movimiento totalitario, yo me atrevo a llamarle, los conozco muy bien, entrevisté a todos sus líderes, desde el primero en 1987 hasta el último en este momento en Gaza. Estuve con ellos muchas veces y les puedo decir que en realidad se trata de un movimiento neofascista, homofóbico, opuesto a la mujer, un movimiento que no quiere crear un Estado palestino en Cisjordania y en Gaza como quiere la autoridad palestina, sino que quiere reemplazar a Israel y a ese Estado palestino con un Estado islámico que se rija según la Sharia, la ley islámica del siglo VII, muy parecido a los miembros de Daesh y de Al-Qaeda que también conocemos y que impusieron su terror en todo el mundo. Hemos vivido 3 guerras, esta es la 4ª, con Hamás, desde que ellos se apoderaron de Gaza en un golpe de Estado muy sangriento y muy cruel, en el que atacaron hombres de Al-Fatah, del grupo de la Autoridad Palestina, y los torturaron, hirieron. Yo me acuerdo, más de 100 personas les dispararon en una pierna para que se convirtieran en cojos para siempre, como un castigo por la traición, por el que estén con Israel, por el que quieran negociar la paz con el gran Satanás Israel. Así los marcaron para siempre, y de hecho también expulsaron a otros que partieron por vía marítima hacia Egipto y realmente se apoderaron por la fuerza, reprimieron la pequeña comunidad cristiana de Gaza, de unos miles de personas, que muchos de ellos lo que hicieron fue intentar huir, y la comunidad es cada vez más pequeña. La primera guerra fue en el 2008-2009, plomo fundido, duró 3 semanas, 1.400 muertos palestinos, 13 israelíes. La segunda fue 4 años después, 2012, pilar defensivo, 1 semana duró, 223 muertos y 6 muertos. Y la tercera y última, quizás probablemente la más importante, fue en el 2014, una guerra, margen protector, que duró 50 días con 2.203 muertos palestinos. Hay que entender que de ellos casi 1.500 eran miembros de Hamás y de la Yihad Islámica, y 72 israelíes civiles y militares muertos en estos 50 días. Hasta este momento, ahora estamos viendo que hay alrededor de unos 150, 160 palestinos muertos, de los cuales 2/3 son miembros de Hamás y de la Yihad Islámica. Hay un golpe importante contra los militantes de Hamás y de la Yihad Islámica que se refugiaron en el llamado metro de Gaza, los decenas de kilómetros de túneles subterráneos que fueron excavados para llevar a cabo una emboscada contra una posible operación terrestre israelí. Israel engañó a Hamás de alguna forma, insinuando que podría haber un ataque terrestre, y ellos se escondieron allí, y allí la Fuerza Aérea, en la mayor operación aérea, creo yo, jamás en un territorio palestino, 160 aviones, cazas, lanzaron toneladas de bombas contra estos túneles, destruyendo los túneles y matando un alto número de miembros de Hamás y también de la Yihad Islámica en distintos ataques. Israel atacó en 10 días más objetivos que en toda la última guerra del 2014. Aceleró el ritmo por temor a la presión internacional para detenerse, que es lo que estamos viviendo de alguna forma en esta manera.
una especie de carrera contrarreloj antes de que Estados Unidos, la Casa Blanca, pueda llegar a imponer una tregua. Egipto presentó 5 o 6 propuestas de tregua, jamás la aceptó. Israel no quiere ni escuchar por ahora, pero yo creo, a pesar de todo, que no podrá hacerlo por mucho tiempo. Es verdad que en los países del Golfo, sobre todo Emiratos Árabes Unidos, han expresado su oposición a Hamás, han dicho que así no se puede, que no se debe atacar lugares civiles. Yo ayer tuve una llamada de un alto cargo, muy alto cargo de Emiratos Árabes Unidos, y la forma como él habló podría ser un portavoz del gobierno israelí. O sea, la identificación es total por parte de los gobiernos, no siempre por parte de las... Gracias por tu apoyo. Yo rogaría que cierren los micrófonos. Por favor, silenciar los micrófonos, que nos molesta mucho la gente que entra. Gracias. Un edificio en... 3036, por favor, si puedes silenciar tu micrófono. Gracias. El hecho es que varias compañías internacionales cancelaron los vuelos, tales como Lufthansa y United, cancelaron los vuelos a Israel por temor a todo lo que estaba ocurriendo y los ataques contra el centro de Israel. Sin embargo, yo creo que también eso va a ocurrir rápidamente, serán reanudados los vuelos y, como siempre ocurre aquí en este país, rápidamente estaremos en una nueva etapa después de esto. Yo espero, Israel en este momento está jugando backgammon con Hamás. Lo que está haciendo Israel es ganar claramente en la lucha. Yo creo que cuando baje, se deposite la arena y el polvo en Gaza, van a ver un grado enorme de destrucción de la infraestructura militar de Hamás. Algunos generales israelíes hablan del 80% de destrucción de su infraestructura de misiles, de cohetes, de armas. Sin embargo, yo creo que al mismo tiempo nosotros tenemos que pasar del backgammon al ajedrez. Tenemos que empezar a jugar con estrategia, planificando los próximos pasos, no siendo arrastrado por Hamás a este conflicto como ocurrió de esta vez, porque de hecho fue Hamás el que empezó el ataque, sorprendió a Israel con su ataque contra Jerusalén, que provocó todo lo que vino después. Yo no creo que los eventos de Sheikh Jarrah fueran suficientes como para provocar lo que estamos viviendo. El desalojo de 4 familias que vivían en una propiedad judía, de hecho, en Sheikh Jarrah, no creo que sea más que un pretexto para todo lo que estamos viviendo. Pero nos podemos preguntar, entonces, ¿cuál es la verdadera motivación de Hamás por detrás de todo lo que ocurrió en estos 10 días y lo que puede seguir ocurriendo unas horas más? Yo creo que la primera motivación fue la enorme frustración de Hamás por el hecho de que las elecciones palestinas fueron canceladas. Eran las primeras elecciones en 16 años que habían sido anunciadas por el presidente Mahmoud Abbas en Ramallah, el presidente de la Autoridad Palestina. Estaban previstas en mayo y lo que ocurrió fue que cuando las encuestas empezaron a aclarar que lo que iba a pasar es que Hamás ganaría, porque Al-Fatah, el movimiento rival, se había dividido en 3 grupos. El de Abbas, que perdió mucha fuerza. Abbas es hoy un hombre de 85 años, enfermo, cansado, mucho menos popular, muy menos, en realidad perdió gran parte de su sex appeal que podía tener hace 15 años. Después de Arafat, hoy en día es un hombre cansado, desgastado y que por lo tanto no podría ganar las elecciones. Hay otro grupo, el grupo de Marwan Barghouti, el llamado Nelson Mandela palestino, que está en la cárcel israelí por 5 atentados en la segunda intifada que provocaron la muerte de 5 personas, que se unió a un sobrino de Arafat, Nasser al-Kidwa, ex ministro de Exteriores, que ambos tenían posibilidad de tener un buen resultado, pero probablemente no más que Hamás. Y un tercer grupo encabezado por el hombre fuerte de Gaza en el pasado, Mohammed Ahlan, que está apoyado por Emiratos, vive en Emiratos y recibe todo su apoyo, su ayuda financiera
que también podría llegar a tener un cierto número de votos, pero nunca ganar. Pero no hay duda que la rivalidad entre Hamas y Al-Fatah, la autoridad palestina, es parte de todo lo que estamos viendo. Israel, de hecho, es casi el accidental hero, el héroe accidental dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque los objetivos de Hamas son los siguientes. El primero, penetrar en Al-Quds, en Jerusalén y en Cisjordania. Ellos perdieron todo el terreno en Cisjordania. Yo estuve en la cárcel de Jericó, donde la autoridad palestina tiene 1000 hombres de Hamas encarcelados. Ellos realmente vieron como Israel y la autoridad palestina conjuntamente desmantelaban sus células en Cisjordania y pusieron ahora como objetivo primordial para convertirse en los líderes de la autoridad palestina en el futuro, el penetrar profundamente en Cisjordania, y nada mejor que utilizar la mezquita de Al-Aqsa y la explanada de las mezquitas, construida ya sobre el Kotel, el Muro de las Lamentaciones, como medio para movilizar a la población, no solamente a la población palestina, sino a la población árabe y musulmana de todo Oriente Medio. Al-Aqsa es su bandera y ellos lo entendieron ahora, no lo habían entendido anteriormente, y entendieron también que si hay algo que puede tocar los corazones en pleno Ramadán, ese es Al-Quds, Jerusalén, y el tercer lugar más importante para el Islam, que es la explanada de las mezquitas o Haram el-Sharif en árabe. Ese fue el primer objetivo, ganar puntos en Cisjordania y en Jerusalén para poder futuramente luchar con la autoridad palestina sobre el liderazgo en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. El segundo punto, ellos estaban seguros que iban a ganar las elecciones. Ellos estaban seguros que iban a apoderarse de la agenda palestina y iban a presentarse como los grandes héroes de todo este combate contra Israel. Y es exactamente lo que está ocurriendo. Mi impresión, la impresión de muchos analistas locales e internacionales, es que de haber ahora elecciones, Hamas ganaría con una mayoría mucho más significativa, porque es visto como el luchador. Ellos dieron un nombre a esta operación. Por primera vez imitan a Israel. Israel llamó a esta operación el guardián de las murallas, refiriéndose también a Jerusalén, porque todo empezó allí. Pero de hecho ellos le llamaron la espada de Al-Quds, la espada de Jerusalén, no dejando mucho lugar a duda y a la imaginación. La autoridad palestina quedó paralizada en un principio de esta guerra. Ayer reaccionaron convocando una huelga y protestas en las calles con 2000 jóvenes. En cualquier caso, la lucha por el liderazgo de la autoridad palestina es otro de los grandes factores de esta guerra para Hamas. Y el tercer factor es conectar a Hamas con Jerusalén, tal como hemos dicho, pero también con los árabes de Israel, ese 21% de la población que hasta hoy estaban más alejados de Hamas. ¿Y cómo lo hicieron? De nuevo utilizando la mezquita, Al-Aqsa. Y fue así como ellos lograron movilizar los sectores más radicales de la población árabe de Israel. No se engañen, la población árabe de Israel vive una revolución positiva en los últimos años. Hay una cada vez mayor integración, cada vez tengo más alumnos en la universidad en la que enseño el IDC de Herzliya, y también en Tel Aviv veo cada vez más estudiantes árabes, veo cada vez más mujeres, 60% de los estudiantes son chicas, igual que en todo el mundo árabe. Veo cada vez más árabes en los ministerios israelíes, en los hospitales israelíes, en las farmacias. El coronavirus fue el gran, diría yo, aglutinador entre la población judía y la población árabe israelí, porque muchos médicos en los hospitales, muchos enfermeros y enfermeras son árabes también. Y lo que ocurrió es que hubo una sensación de solidaridad en la victoria sin precedentes en el mundo contra el COVID-19. Todo esto provocó que por primera vez en la historia de Israel, un partido, el partido RAM, justamente vinculado a los movimiento islámico moderado, más moderado de Israel,
liderado por Mansur Abbas, negocia con los dos grandes bloques políticos israelíes la posibilidad de ser parte del gobierno. Sin precedentes, algo histórico. Yo creo que parte de la reacción de Hamás, parte de la reacción de los miles de jóvenes extremistas que invadieron las calles, quemaron coches de judíos, lanzaron cócteles Molotov y se enfrentaron a grupos radicales judíos que antes estaban más en el fútbol, los ultras del Beitar de Jerusalén, Lehavá y La Familia, así se llaman. Y estos enfrentamientos que vimos en las ciudades mixtas de Israel, lo vimos en Lod con linchamientos mutuos y algún asesinato también en Ramle, en Yafo. Mi hijo, que estuvo conmigo en Irak cubriendo la guerra contra Daesh, contra el Estado Islámico, 4 veces, me llamó asustado por lo que vio en la calle frente a su casa en Yafo. Un campo de batalla de cientos de judíos y de cientos de árabes que se peleaban con palos, con cristales rotos, con cócteles Molotov, hasta que finalmente llegó la policía y impuso el orden allí. En cualquier caso, en lugares como Lod, con 50.000 judíos y 25.000 árabes, yo creo que las heridas van a estar abiertas durante bastante tiempo. Yo creo que hay hoy en día un esfuerzo muy grande de sectores mayoritarios judíos y árabes dentro de Israel para poner fin a esta sensación y para crear de nuevo vínculos. Espero que siga así. Se animan mutuamente. Lo he visto en los hospitales, lo estoy viendo en la calle, lo estoy viendo en los negocios, pero de hecho cuando yo paseo aquí en dirección a Yafo, yo vivo en Neve Tzedek, en el sur de Tel Aviv, por las noches, sea por los misiles que pueden llegar o sea por esta situación, las calles están bastante vacías y hay sobre todo policía, y yo creo que este será la gran asignatura pendiente, el gran examen cuando finalmente haya una tregua en Gaza. Porque no se equivoquen, va a haber una tregua más tarde o más temprano. La cuestión es cómo vamos a tratar este problema que surgió, esta nueva herida que tiene que cicatrizar de una forma u otra entre judíos y árabes dentro de Israel. En cuanto a Gaza, les quiero contar lo que me dijo el psiquiatra de Gaza, Eyad Saraj, que ya falleció, pero que me habló en guerras anteriores sobre lo que ocurre en Gaza entre los jóvenes. También la juventud palestina de Gaza es postraumática. Él me decía que para muchos niños jamás sustituyó la debilidad de sus padres. Sus padres no son capaces de enfrentarse al enemigo israelí, mientras que Hamás sí, y por lo tanto ellos apoyan al fuerte, apoyan a Hamás porque le consideran el gran héroe. Por otro lado, él me dice que en Gaza hemos producido una generación de niños que no saben ni son capaces de sonreír. Y me dijo una cosa más, me dijo que su gran dilema era cuando se le presenta a un chico en la clínica de 15 años, 16 años, y le dice, doctor, yo quiero morir en un atentado matando judíos. Y él me comenta, ¿cómo puedo yo decirle a él que no lo haga sin que él me considere un traidor? ¿Cómo puedo yo convencerle de que ese no es el camino, morir por Palestina y matar inocentes? Que el camino es vivir por Palestina y luchar por lo que él cree, pero sin violencia. Bueno, infelizmente estamos lejos de eso y la violencia está aquí y Hamás sigue siendo una organización extraordinariamente violenta. Y antes de explicaros lo que es Hamás, vamos a solamente decir cuál es el objetivo que tiene Israel en su partido de backgammon antes del ajedrez en este momento contra Hamás. Lo que quiere Israel en este momento es lograr el máximo tiempo posible de interrupción entre esta guerra y la próxima. En Israel, las autoridades políticas, militares están convencidas de que una guerra, otra guerra contra Hamás, mientras Hamás gobierne en Gaza, es inevitable. La pregunta es cuántos años tardará hasta que ellos de nuevo se reorganicen. Y dan como ejemplo a Hezbollah en el Líbano. Israel, Hezbollah es un gigante al lado de Hamás. Tienen 150.000 misiles que cubren todo el territorio israelí. Sin embargo, Hezbollah lleva desde el 2006
muy tranquila, a pesar de Irán, a pesar de ser un grupo pro-iraní. Ellos no mueven absolutamente nada, intentan evitar ataques contra Israel porque temen una represalia israelí. O sea, la fuerza del ejército israelí en el 2006 nos trajo calma de al menos 15 años con Hezbollah. ¿Será que es posible con Hamas? Es el objetivo de Israel. Pero vamos a ver quién es Hamas y de dónde viene. Sí, vamos. Hamas está basado en una infraestructura social llamada la Dawa, pero también en su brazo armado, nuestro gran enemigo Azzadin el-Qassam. Ellos tienen parvularios, universidades, organizaciones que ayudan a los pobres, pero también 30.000 hombres, mujeres y niños organizados en milicias dispuestos a morir por Alá. Por un lado luchan contra el analfabetismo, enseñando el Corán a la población, pero por el otro defienden la yihad, la guerra santa, y preparan cohetes, misiles, túneles ofensivos y todo tipo de armas. Hamas ganó las elecciones democráticas en el 2006 en la Autoridad Palestina, un shock para todo el mundo, y a partir de ahí ellos torturaron, asesinaron y expulsaron a miembros de Al-Fatah e hicieron un golpe de Estado en Gaza, convirtiéndose en el 2007 en el primer territorio totalmente islamista en el mundo árabe, Gaza. En Cisjordania son perseguidos por la Autoridad Palestina, que les acusa de intentar llevar a cabo una revolución islámica también en Cisjordania. Miles de hombres están en las cárceles de Israel. Estuve allí y vi también 1.000 hombres que están en la cárcel palestina de Jericó. Sus clínicas ayudan a salvar las vidas de cientos de miles de seguidores, pero su brazo armado continúa la yihad. Estas son las dos caras de una misma moneda que continúa intentando llevar a cabo atentados terroristas contra objetivos israelíes, como hace ya desde que el proceso de paz de los años 90. 7 personas cambiaron la historia palestina en una noche de 1987, cuando se reunieron en el barrio de Sabra, en Gaza, y anunciaron la creación de Hamas. Eran el fundador y el líder espiritual Ahmed Yassin, que estaba en una silla de ruedas, su sucesor, el médico Abdelaziz Rantisi, el pediatra Mahmoud el-Zahar y el actual líder Ismail Haniyeh, que era el brazo derecho de Yassin. También Hassan Youssef, que está en la cárcel israelí y es el líder de Cisjordania. Osama Hamdan, que está en el Líbano. Y también Khaled Mashal, que está en Qatar y que es el líder de Hamas en el exterior. De estos 7 hombres, yo entrevisté a 6 y conocí personalmente a 6 en más de una ocasión. A Yassin lo vi 14 veces, a Rantisi 2, a Zahar 7. Hablé con Haniyeh muchas veces cuando venía a entrevistar a Yassin, y a Hassan Youssef, que está ahora en la cárcel en Israel, le hablé 2 veces. Yo me acuerdo que líderes israelíes me decían que el grave problema fue que Israel, cuando ocupa Gaza en el 67, a Egipto controlaba Gaza hasta entonces, vio que había Al-Fatah, el movimiento nacionalista que hacía atentados contra las fuerzas israelíes, y había los hermanos musulmanes, este movimiento egipcio que estaba también en Gaza, y ellos dijeron, bueno, no tocamos a los hermanos musulmanes, porque ellos son la oposición a Al-Fatah. Entonces vamos a dividir para reinar y los dejamos. Y así construyeron cientos de mezquitas, doblaron el número de mezquitas y formaron lo que sería entre el 67 y el 87 sería la infraestructura futura de Hamas. El jeque Yassin nació en 1937, era una especie de santo para ellos. Yo me acuerdo de un día que le estaba entrevistando y me interrumpieron la entrevista en su casa, y entra un grupo de 6 hombres vestidos de negro, como los de Estado Islámico, solo con los ojos de fuera, y vinieron a recibir una bendición. Eran miembros del brazo armado Azzadin el-Qassam, que venían a recibir una bendición del líder, el casi Dios, antes de partir hacia un atentado en Israel.
Probablemente no sabían que nosotros éramos israelíes y que estábamos allí todos. Yo creo que Yassin sabía que yo soy judío, a pesar de todo. En el año 98 le pregunté cuál era la diferencia entre el brazo político y el brazo militar. Y él me dijo, no podemos separar el ala del cuerpo. Si lo hiciéramos, el cuerpo no podría volar jamás. Jamás es un solo cuerpo. Vamos a ver lo que me dijo. الإنسان دائما يعمل، وإذا كان مغرور بينظر لعمله كأنه شيء كبير، وإذا كان متواضع ينظر لعمله أنه صغير ويحتاج إلى تنميته لأكبر. احنا دائما ننظر لأنفسنا أنه عملنا أقل من الواجب، وهدفنا هو النصر أو الشهادة، تحرير أرضنا ووطننا. Para Yassin, en realidad, lo que cuenta es que todo este territorio es parte de la Palestina islámica que él quería crear, y en eso no cambió nada en Hamas. Para ellos esto es un territorio que les pertenece, igual que la explanada de las mezquitas, es un territorio waqf, así se dice en árabe. El doctor Mahmoud El-Zahar, también pediatra, que fue también líder máximo de Hamas, yo me acuerdo en su clínica en los años 90, cuando venía a entrevistarle y él daba tratamientos gratis como parte de la dawa, de la ayuda social que dio tanta fuerza a los grupos islamistas, pero al mismo tiempo llegué a su casa un día, sus dos hijos eran miembros del brazo armado de Hamas, o sea, terroristas, y un día yo llegué a su casa cuando Israel había acabado de bombardear su casa, matando a sus dos hijos y destruyendo parte de la casa, y escuchar lo que él me dijo. Garden and the first floor. And I was here. I think Palestine is, as I told you, is not belonging to Palestinian alone. It's belonging to every Muslim, and every Muslim is looking to see how the Israeli defeated from this area. We are going to unify, and this is not our intention. This is not our hope in Palestine or in Hamas. It's present everywhere, in Egypt, in Syria, and even in Indonesia and everywhere. And I think sooner or later we are going to achieve this goal, because the pan-Islamic state will dissolve and will eliminate all the problems and that responsible about the internal Islamic troubles, with our oil, borders, wealth, and so on. Los atentados terroristas de Hamas empezaron, no sé si se acuerdan ustedes, cuando estábamos en el mejor momento del proceso de paz, cuando después de la firma de los acuerdos de Oslo se pensaba que habría en 5 años un Estado palestino independiente. No por casualidad, porque intentaban matar toda posibilidad de diálogo. Y yo recuerdo cuando tuvo lugar el autobús número 5, un atentado terrible en Dizengoff, y yo llegué allí, estaba Yitzhak Rabin, el primer ministro, al que yo conocía bien, y él estaba pálido, fumando un cigarrillo, y le escucho decir, Lama Achshav, ¿por qué ahora? Esa era la gran pregunta, y así fue como ellos siguieron, y como ellos hicieron todo lo que hicieron durante todos esos años, hasta que en el 2004 Israel mató al jeque Yassin. En la última entrevista que le hice, le pregunté cómo querría ser recordada en la historia y le pregunté si permitiría a su hijo convertirse en un mártir. To become a shahid, a martyr. أنا طول حياتي بدي ربنا يرزقني الشهادة، أنا بطلبها لنفسي، فهل أرفضها لابني؟ El que le sustituyó fue el doctor Abdelaziz Rantisi, en mi opinión el líder más antisemita palestino que yo encontré jamás. Pasé con él en su casa un día en Han Yunes, en el sur de Gaza, y fíjense lo que me dijo. Inside Palestine, hundreds of thousands. No way to be safe from these operations for any Jews living in Palestine. The occupiers
Israeli government in the past did her best to put an end for Hamas, and they failed. And I believe that no one can put an end for Hamas. They can kill Dr. Rantisi, but they will not kill the idea at all. Fue profético porque 3 semanas después le tocó a él en una operación israelí y ya está. Y se acabó la historia también de Rantisi. La forma de gobernar de Hamas hasta hoy mismo, esta semana, se apoya muchísimo, todos los grupos islamistas lo hacen, en la propaganda. Ellos tienen un canal de televisión que se llama Al-Aqsa, en el que ponen como periodistas y presentadores a niños y usan figuras de Disney para intentar captar a los jóvenes cuando son aún muy pequeños y obtener su apoyo. Fíjense un programa de niños de Hamas. كم تبلغين من العمر؟ كيف حالك عمو حازم؟ يلا يسعد لي اياك يا حبيبتي، مشتاق لك كثير انا جدي انا جدي فرفور بدك تجيب له وراك، يعني بدك تجيب له وراك اللي بدك تجيبه فرفور. شايف الناس مجرمين، بلد انت بلد ارهابيه، احنا انضال، احنا ارهابيه فرفور. نعم أحبابنا الأطفال، لقد فقدنا أعز صديق لنا، فرفور. لقد استشهد فرفور وهو يدافع عن أرضه. Le pregunté a Mahmoud el-Zahar, que se convirtió en el siguiente líder de Hamas en esa época, si algún día podría ocurrir lo que pasó con la OLP, que en los años 90 decidió reconocer a Israel, en el año 93, concretamente en los acuerdos de Oslo. Y fíjense su respuesta. No, we will never accept Israel as a legal existence. We will never accept Israel as owner of 1 square meter. This is an Islamic land. This is belonging to every Muslim. It is an Islamic waqf. It's a matter of tens of years, maybe 20, maybe less, maybe more, and the Israelis will go away. Bueno, eso es la teoría, la filosofía, los valores que Hamas defiende. Y yo creo que muchos en el mundo no entienden exactamente, los miran como liberadores, como gente que está luchando por su tierra y no entienden que se trata de una organización neofascista, de una organización dictatorial que si ganara las elecciones de la autoridad palestina probablemente las cancelaría como quería hacer los hermanos musulmanes en Egipto cuando gobernaron el país durante 1 año y medio. En cualquier caso, hay un sector hoy en día dentro de Hamas, y es importante decirlo, más pragmático, minoritario aún, pero que ve en Israel un hecho, no está dispuesto a llegar con Israel a una paz formal, pero sí a una hudna, que es una reconciliación, una tregua por 20, 30 años. Es algo difícil de aceptar cuando vemos lo que Hamas hizo durante estos 7 años de tregua, crear una industria militar que nos está provocando mucho daño y víctimas en Israel, pero en cualquier caso, Hamas es un serio problema que tenemos allí, pero no es el único. Y estoy abierto a preguntas ahora. Ari. Enrique, muchas gracias y gracias a más de 180 personas que entraron en esta plática por darnos este programa. Bravo, Kol Hakavod. Tenemos muchas preguntas y muy poco tiempo. Yo voy a empezar con una nuestra y después te voy a filtrar algunas de las preguntas, algunas ya respondiste. Enrique, ¿tú piensas que una de las metas estratégicas de Hamas en este conflicto es transformar el Dawa en el Jihad, conquistar los corazones de los árabes de Judea y Samaria, de los árabes israelíes y los árabes de Jerusalén, para construir una infraestructura que en el futuro cercano y lejano les va a dar las posibilidades de hacer atentados dentro de la población israelí, al estilo o algo cercano a lo que era en los años 90 del siglo XX?
Yo creo que Hamás tiene un dilema muy grande a nivel interno. No nos equivoquemos, Ari. Hamás está viviendo sus horas más bajas desde la creación de la organización en 1987. Hoy en día ellos están entre la espada egipcia. El presidente Sisi es un gran enemigo de los islamistas, tanto o más que nosotros. De hecho, creo que puedo ya contar que él, un día el Papa, con quien yo trabajo hace 7 años, me llamó y me preguntó qué pensaba yo del presidente Sisi. Y le dije, Papa Francisco, le están escuchando medio mundo seguro al teléfono y estarán sorprendidos que usted pregunte a un judío qué opina del líder del principal Estado árabe. Y él dijo, ¿qué te importa? Dímelo, que me interesa escuchar tu opinión porque él viene aquí mañana. Le dije mi opinión, el día siguiente vino Sisi le dijo lo siguiente al Papa. Dígale a sus amigos israelíes que nosotros sabemos tratar mucho mejor a Hamás que ellos. Ellos están controlados por las cámaras internacionales, por Amnistía Internacional, nosotros no. O sea que realmente el presidente Sisi es un gran enemigo y ellos están entre la espada de Sisi y la pared israelí. No tienen dinero, el dinero llega de Irán, pero Irán está en dificultades. El dinero vino de Qatar, lo que Israel les permitió meter. La población sufre profundamente. Yo creo que el gran objetivo de Hamás, Ari, más que volver a atentados, es gobernar Palestina, es ser el principal movimiento palestino, es ser la antigua OLP o apoderarse de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, y ser la autoridad palestina hasta que se cree un Estado Islámico. Ese es su gran objetivo. Ellos entienden que los atentados suicidas en el pasado no fueron útiles para su causa. De hecho, perdieron parte del apoyo internacional cuando hicieron ese tipo de atentados. Piensa que yo de mis 3 hijos, 2 estuvieron a punto de estar en atentados de Hamás. O sea que eso ocurre, como tú bien sabes, en muchas familias israelíes. Eso es algo que realmente provocó un daño enorme dentro de la sociedad israelí, pero creo que les provocó un daño enorme también a ellos. O sea que yo no sé lo que pueda ocurrir porque ya conocemos cómo funcionan aquellos que creen en la violencia en nombre de Dios. Los fundamentalistas son muy peligrosos. Pueden hacer incluso cosas que van en contra de sus propios intereses por su ideología. Pero el objetivo de Hamás es apoderarse del gobierno. Gracias, Enrique. Tenemos aquí muchas preguntas. Una pregunta que sí la respondiste de alguna forma, pero sigue siendo relevante. ¿Existe algún escenario que en las próximas 24 o 48 horas o a los días a seguir el Hezbollah va a entrar al juego o por accidente o por intención? Y si lo haría, ¿hacia dónde nos llevaría esto este verano en Israel? Espero que no. Espero que Hezbollah no cometa ese error. Ellos saben que Israel es el país del mundo que mejor conoce a su enemigo en la historia de la humanidad, yo creo, el que mejor conoce al enemigo y sabe todos los detalles de lo que él tiene y de lo que él puede llegar a ser. Esa es la situación entre Israel y Hezbollah. Ellos saben que en Israel hoy en día hay casi un consenso que en caso de un ataque de Hezbollah, Israel tendrá que responder sin frenos. ¿Por qué? Porque ellos tienen 150.000 misiles, no como Hamás que tiene unos miles, y ellos pueden realmente hacer un daño enorme a Israel. No sabemos cómo la cúpula de hierro podría reaccionar y si podría parar cientos de misiles a la vez siendo lanzados sobre el centro del país. Por lo tanto, la respuesta israelí probablemente destruiría al Líbano como país. Y ese grado de disuasión tan grande, un poco como era entre la Unión Soviética y Estados Unidos en la Guerra Fría, es lo que está impidiendo una guerra desde hace tiempo. Esperemos que así sea y que así continúe siendo. Yo quiero creer que no va a pasar nada con Hezbollah, más que alguna escaramuza provocada por grupúsculos palestinos que están en el sur del Líbano y que quieren de alguna manera recordar al mundo que existen y que espero que en este momento Hezbollah esté controlando. Y si no lo está haciendo, créeme que ya lo sabemos. Gracias, Enrique. Tenemos una lluvia de preguntas en el chat. Ya me disculpo de antemano los que no vamos a poder responder. Seré breve las respuestas, Ari. Enrique, uno de los argumentos que nacen en esta clase de conflictos con Israel es que Israel es un país de apartheid.
La mayoría de nosotros estamos en el combate en las redes sociales de Asbará. ¿Cómo nos aconsejarías responder este argumento, que Israel es un país de apartheid? A veces creo que el decir que Israel es un país de apartheid es tan absurdo que yo no sé ni si es bueno contestar a una cosa así. Porque es como decir que el sol no volverá a salir en 6 meses. Es realmente algo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo puedes tú decir que Israel es un país de apartheid cuando tenemos en Israel 2 millones de árabes que votan en las elecciones, que pueden ser parte de una coalición, que tienen 14 o 15 diputados en el Parlamento, que pagan impuestos, que estudian? ¿Alguien me sacó el sonido? Espero que no sean los del apartheid. En cualquier caso, que existe en realidad, tú ves a un hospital y tú dime si hay apartheid, cuando hay enfermos de Gaza y enfermos de Cisjordania que están en Tel HaShomer, en Shiba o en Ichilov o en el hospital de Nahariya. Simplemente es algo totalmente absurdo. Cuando el director del hospital de Nahariya es el doctor Barhum, un árabe en un hospital nacional israelí, eso puede ser judío, de mayoría judía en un estado judío, eso puede ser un estado de apartheid. Puedes discrepar de una política, de un gobierno o de otro. Gracias a Dios, Israel sigue siendo una democracia, la única de toda esta región, y de hecho puedes discrepar de pasos que un gobierno da, pero caer en acusaciones de este tipo es realmente perder toda razón en todo lo que puedas llegar a argumentar. Gracias, Enrique. Mientras tomas un poquito de agua, te junto unas preguntas a una sola pregunta. Nosotros estamos en esta dinámica con Hamas desde el día del Sheikh Yassin, como mencionaste muy bien, conflictos que pasan en los veranos cada 2 o 3 o 4 años. Y por otro lado mencionas que el Hamas, como bien sabemos, tiene una ideología fundamentalista radical que en ningún momento va a reconocer la existencia o la posibilidad de la existencia de un Estado judío en la tierra de Eretz Israel. En base a este análisis, ¿cuál tendría que ser la estrategia israelí? ¿Seguir cuidando el status quo de rondas y conflictos cada unos años o tendríamos que ir a otra solución militar? Israel tiene 3 alternativas, Ari. Y lo que tiene que hacer Israel es decidir lo que quiere ser cuando sea grande. Tenemos que decidirnos, y el grave problema es que nosotros apagamos los fuegos, somos los generales de la táctica y somos muy flojos en estrategia. Y tenemos que empezar a pensar en más largo plazo. ¿Hacia dónde queremos llevar todo esto? Hay 3 alternativas. Una, la de la fuerza, entrar con fuerza terrestre en Gaza, y quizás ocupar Gaza por un tiempo, intentar limpiar Gaza de las infraestructuras terroristas. Yo creo que es muy difícil y muy improbable que vaya a ocurrir. Y como alguien que tiene varios hijos que están en el servicio militar, no creo que tengamos ninguna motivación de arriesgar sus vidas por algo que además no es ni seguro bajo ningún concepto. La segunda alternativa teórica es lo opuesto, es llegar a un acuerdo que de alguna manera nos permita reducir, desmantelar parte de las infraestructuras o toda la infraestructura de Hamas a cambio de proyectos económicos enormes en Gaza que cambien la situación socioeconómica dentro de la franja y que mejoren la situación de la población. Esos proyectos están hechos. El mundo árabe, tal como Emiratos y Arabia Saudí, están dispuestos a financiarlo siempre y cuando sea una inversión segura. Yo añadiría aquí que quizás lo más inteligente es cambiar la política del gobierno israelí actual, que lo que ha hecho es dividir para reinar y permitir que Hamas continúe en Gaza y mantener a distancia a la autoridad palestina en Cisjordania. Yo creo que es un error y que Israel tendría que apostar por el futuro, la autoridad palestina, que vuelva a Gaza de alguna forma y que controle Gaza, porque con ellos, aunque no son santo de mi devoción, con ellos por lo menos tenemos un reconocimiento mutuo. Con Hamas, como bien dijiste, no hay ningún reconocimiento a la vista.
La tercera opción es probablemente la que va a ocurrir, el status quo. Es simplemente apagar el fuego, tranquilidad a cambio de tranquilidad, parar los ataques nuestros y de ellos y hasta la próxima. Esperar que eso ocurra lo más tarde posible. Gracias, Enrique. Una pregunta más, vamos yendo a las últimas preguntas, te agradezco otra vez. ¿Cómo consideras el cambio ahora que tenemos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a diferencia de Trump, y si esto va a cambiar el panorama de Estados Unidos en los próximos años sobre el conflicto de Israel con Hamas o con Hezbollah o el árabe israelí en general? Vimos desde el principio de la operación que Joe Biden está dando espalda y apoyo al Estado de Israel. Vamos a tener menos tiempo, el panorama va a cambiar. ¿Cómo lo analizas? Bien, yo creo que Joe Biden y Kamala Harris, que tiene mucha importancia y que quién sabe si no será la presidenta en 4 años, ellos tienen en este momento, están sorprendiendo en algunos aspectos de forma positiva en 2 campos. Uno, el que hayan dado a Israel cuerda de casi 10 días para llevar a cabo ataques contra Hamas e intentar debilitar su infraestructura. Yo creo que eso, en un principio, había quien temiese que la cuerda fuese mucho más corta. Es verdad que Biden tiene presiones dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos de los sectores más pro-palestinos y en este momento él se lo dijo claramente a Netanyahu: no puedo seguir indefinidamente este apoyo, o sea que dense prisa. Al mismo tiempo, él sorprendió adoptando algunos elementos de los acuerdos de Abraham impulsados por Jared Kushner en nombre de Trump. Él en realidad entendió la importancia extraordinaria geopolítica, geoeconómica de los acuerdos de Abraham, de la paz con los Emiratos, con Bahrein, con Marruecos y con Sudán, que son solo el principio cara a una futura paz con más países árabes que puede ocurrir en los próximos años, llegando a la joya de la corona, Arabia Saudí. Y el apoyo de Biden y de Harris a estos acuerdos de Abraham es positivamente, yo creo que de forma muy positiva, sorprendente y que puede dar algo de esperanza cara al futuro. La diferencia entre Biden y Trump está en el tema palestino. Yo creo que Biden entiende que el acuerdo palestino con los palestinos tiene que pasar por Riad, por Abu Dhabi, por El Cairo, por Amán, pero entiende que es necesario. Y los palestinos, que son los grandes perdedores de los últimos años, los grandes olvidados por el mundo en los últimos años, gracias a esta guerra, la cuarta de Hamas, están volviendo a la mesa, están volviendo a la agenda internacional, a los medios de comunicación internacionales por primera vez en mucho tiempo. Yo te puedo decir cuántos editores míos hace 2 meses me dijeron: los palestinos no interesan a nadie, cuando les conté que iba a haber elecciones, por ejemplo. En este momento no interesa a nadie, pero ahora sí, ahora Hamas ha logrado colocar, y esa es una de sus victorias, al tema palestino de nuevo sobre la mesa, y yo creo que Biden y sus enviados, entre ellos el secretario de Estado Blinken, van a tener que tomar en cuenta el tema palestino y van a volver a pasar por Ramallah regularmente. Muchas gracias, Enrique. Vamos a ir a la última pregunta y tus palabras de cierre. Ya se están cumpliendo todas las preguntas. Dani. Yo quisiera, perdón que no, pero yo, si quieres hacer una pregunta última sobre este tema, y yo quisiera hacer una pregunta y un comentario y tener un diálogo con Enrique de un tema que es diferente, pero que conecta a la diáspora con Israel, que conecta todo, y a lo mejor quiero oír su opinión, por favor. Si tenemos 5 minutos y paciencia. Con gusto, con gusto. Con gusto. Por favor. La última pregunta, entonces, y después le damos a Dani el micrófono, es: no podemos ignorar que Israel tuvo 4 campañas de elecciones los últimos 2 años. ¿Cómo ves el efecto de esta operación militar en estos días que se está por terminar el mandato de Yair Lapid para formar un gobierno? Si esto nos va a llevar a unas 5ª elecciones, o nos va a llevar al final de estas rondas de elecciones, ¿y quién gobernaría Israel? Mira, en este momento tú ya sabes lo que han dicho sobre los profetas, ¿no?
prefiero ir con cuidado. Pero no hay duda que si tú me preguntas cuál es la mayor debilidad que tenemos hoy en día en Israel, junto con todas las fuerzas enormes que tenemos en tantos campos, la mayor debilidad que tenemos nosotros en este momento es la política. Es el sistema electoral que nos ha llevado a un récord mundial muy poco satisfactorio de 4 elecciones en 2 años. Y yo me temo, me atrevo casi a decirlo, que las posibilidades de quintas elecciones del día 4 de octubre son muy altas. Ya hay fecha incluso. Ese es, me parece a mí, el gran objetivo de Benjamin Netanyahu en este momento, porque él logró de una forma o de otra, propositadamente o no, no vamos a entrar en esto en este momento, malograr el gobierno del cambio entre Bennett y Lapid, que parecía casi hecho, pero que esta guerra logró crear o impedir, ya que los partidos árabes no se unirían a la coalición en una situación como esta. La pregunta ahora es si Netanyahu será capaz, después de Lapid, si Lapid aún puede hacer un milagro y conseguir los 61 necesarios para gobernar, que yo creo que es muy difícil. Pero luego, si Netanyahu será capaz de convencer a alguien del otro bloque, por ejemplo a Gideon Sa'ar, a ser primer ministro antes que él, o quizás a Gantz a ser primer ministro antes que él, y así hacer una rotación y salvar su gobierno siendo él primer ministro sustituto y ministro de Exteriores, y es uno de sus deseos llegar con un alto puesto a continuar su juicio en el tribunal por corrupción, y le es muy importante seguir de alguna manera en el poder mientras está en el juicio. Yo me temo que lo más probable en este momento, más allá de todas estas especulaciones, son las quintas elecciones. Y si es así, tenemos absolutamente que cambiar el sistema electoral, que era bueno en los años 50, cuando Ben Gurión quería dar una representación máxima, proporcional a los distintos movimientos, para que nadie se quedara en la calle y todos tuvieran representación en el Parlamento. Pero hoy en día lo que estamos viendo es que este cristal roto, que es el mapa político israelí, cada vez se rompe un poco más y cada vez se convierte en una misión más imposible pegar las partes de los cristales y unirlas para poder crear un gobierno. Por lo tanto, es algo esencial, al igual que, en mi opinión, el limitar las 2 legislaturas de un primer ministro a 8 años, como ocurre en muchos países del mundo. Muchas gracias, Enrique. Ahora sí, entonces abrimos para los últimos 5 minutos. Daniel Lieber ante el micrófono para este diálogo. Con eso vamos a ir cerrando. Por favor, Daniel. Curiosamente, mi comentario tiene que ver con la última pregunta y es con la vida interna política de Israel y algo que tiene que ver con nosotros como Keren Aizot y Agencia Judía. Hoy publicó Buji Yitzhak Herzog, el presidente de la Agencia Judía, su voluntad de tomar vacaciones 3 semanas hasta la elección de presidente en Israel. Es un proceso político israelí como el que hablamos, si va a haber gobierno o no, y le voy a pedir un poco visión de profeta a Enrique. Sin embargo, yo siento que para las comunidades y para la diáspora judía, el que una persona que encabezó la Agencia Judía hoy pudiera llegar a ser presidente de Israel es de una importancia inusitada, sobre todo en un momento en donde hay una tensión muy profunda entre las comunidades de la diáspora de Israel. Hay sensaciones de aislamiento, tú lo sabes por los controles de viajes de Brasil, ya él te puede testificar cómo se siente la comunidad al ser catalogado Brasil como México como países de no tener acceso. Y históricamente solo ha habido una persona previa que viene de una institución nacional a poder ser presidente de Israel, que fue Shlomo Hillel,
valga la comparación de las figuras. O sea, yo siento que Bucci, con esto, que fue un gran político en Israel, encabezó la oposición mucho tiempo. ¿Qué opinas de eso y de una decisión de alguien que tiene tanto que ver con la política israelí, que venga de un lado en donde podamos tener una bandera, un acceso un poco más directo, tanto al gobierno como a la presidencia israelí? Porque yo creo que aunque estamos catalogados como el Estado del pueblo judío, ese catálogo es parcial, es más de derecha y religioso, a tener que ver con comunicarse con todas las comunidades y obtener resultados de beneficio tanto para Israel como para nosotros. Dani, te respondo con una palabra que dicen mis colegas árabes, inshallah. En realidad, lo que aquí ocurre es que tenemos un problema serio. O sea, en Israel estamos demasiado concentrados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestra realidad diaria. Y nos olvidamos que un poco más de la mitad del pueblo judío vive en la diáspora, 8 millones de personas. Nos olvidamos que ellos, vosotros, estáis sufriendo en este momento ante los ataques contra Israel, ante el hashtag en Twitter, Stop Attacking Israel, should stop attacking Gaza, stop killing Gaza, 2 million people, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto os afecta a vosotros no menos que a nosotros. O sea que nosotros tendríamos que crear un joint venture, tendríamos que crear finalmente aquello que llevamos años hablando y que nadie hace realmente. Y es un acuerdo entre el mundo judío de la diáspora y de Israel en el que nos ocupemos de los temas que nos incumben a todos. Mi sueño, que viene del gran Abba Kovner, que luchó contra los nazis siendo un adolescente, él fue mi profesor y mi maestro en el Museo de la Diáspora cuando yo tenía 19 años. Y le escuché durante años cada semana. Y yo recuerdo de la idea que surgió entonces de crear un Senado para el pueblo judío al lado de la Knesset, que se ocuparía de todos estos temas, de los temas de Asbará o de diplomacia pública a nivel mundial, de los temas de educación judía, de los temas de religión judía, de los temas de cultura, de los temas de lucha contra la asimilación, etcétera, etcétera, todo lo que nos une y que es común a nosotros. Obviamente allí no se decidiría si mis hijos van a entrar en Gaza o no, porque estáis en la diáspora y vuestros hijos no están arriesgando sus vidas, pero los que están, hay tantos temas comunes que podemos tratar. Yo creo que tener a Bucci en Beit Anasí, a Herzog, yo recuerdo a su padre, cuando yo justo empecé mi carrera periodística y una de mis grandes primeras entrevistas, después de la de Golda Meir, antes de ella morir, y era un estudiante, fue Chaim Herzog, el gran Chaim Herzog, en el año 92, en los 500 años de 500 años de ¿qué era eso? De la expulsión de los judíos de España. Bueno, era una fecha muy importante en ese momento y él iba a España, iba a ser recibido por el rey y le entrevisté. Recuerdo que era una gran persona. A Bucci le conozco bien, muy bien. Yo creo que es el hombre exacto en el lugar exacto, justamente para esta misión, pero también para otra, Dani, para la misión de intentar unir las diferentes tribus de Israel. En este momento en el que hay estas heridas abiertas entre tantos sectores de la sociedad israelí, los árabes y los judíos laicos y los judíos ultraortodoxos, todo esto necesita un personaje que nos pueda unir y que nos recuerde que estamos todos en el mismo barco. Y yo creo que Herzog es la persona ideal y además debo deciros que no veo ningún rival de altura que le pueda hacer sombra. Así que yo creo que si no hay ninguna sorpresa, vamos a ver a Yitzhak Bucci Herzog como nuevo presidente de Israel. Yo solo te voy a contestar igual, inshallah, como representante de América Latina, como representante de México, como toda esa lucha, Behemet Alevai, para que tengamos esta posibilidad de que también has descrito y que pudiéramos llevar a cabo, no sé si un Senado, pero alguna fórmula, un nuevo contrato social
entre esa diáspora e Israel, porque los modelos, tanto el de Ben Gurión como los demás, ya son un poco obsoletos y hay que corregirlos. Ya estamos en la madurez necesaria para hacerlo. Inshallah, y gracias, Enrique. Yo con esto acabo. Y cuidaros Enrique, mucho. muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría y por enseñarnos un poco más de la realidad compleja que tenemos. Gracias, Kol HaKavod, Vesheavo Shalom Aleinu Bekarov. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta muy pronto a todos, que nos veamos pronto. Enrique, felicidades. Ay, gracias, querido. Todo lo mejor para vosotros. Cuidaros Muchas mucho. felicidades.